Buenos días, bienvenidos a la rueda de prensa que el escritor Antonio Muñoz Molina, Premio Príncipe de Asturias de las Letras de este año, va a ofrecer a continuación. Les rogamos, por favor, que apaguen sus teléfonos móviles y les recordamos que a la hora de realizar sus preguntas deben indicar su nombre y el medio para el que trabajan. Abriremos la rueda de prensa con unas palabras del señor Muñoz Molina y luego comenzaremos con el turno de preguntas. Gracias. Nada, buenos días. Evidente que estoy muy contento y agradecido de estar aquí y estoy a su disposición para cualquier pregunta. No estará más recordar que si este es un premio de las letras, a mí lo que me gusta hablar sobre todo es de literatura, ¿no? Pero abrimos el turno de preguntas. Hola, buenos días. Arturo Tellez, de Onda Cero. En su última publicación, de las más recientes, en Todo lo que era sólido, aboga, entre otras cosas, por una regeneración de valores, por nuevos valores, reforzar algunos existentes, recuperar algunos. ¿Cree que nos encontramos en esa senda que usted abogaba en ese libro, Antonio? bueno, hay valores que mucha gente ha mantenido a lo largo de mucho tiempo, ¿no? De todo este tiempo, que son los valores de la legalidad y del trabajo y de la responsabilidad democrática, ¿no? Y mucha gente lo ha hecho y por eso hemos llegado donde hemos llegado, ¿no? Y por eso hemos tenido tantos años de sistema democrático funcionando con sus defectos, eso, y yo no sé, yo creo que hay mucha gente en la que ahora es más consciente de esos valores y de la necesidad de seguir ejerciéndolos. Ya digo, hay gente que no ha parado de ejercerlos nunca, ¿no? Es decir, las personas que han construido el estado de bienestar a lo largo de todos estos años, las personas que se han dedicado a enseñar o a cuidar a la gente o a atender en los hospitales o a investigar todas esas personas lo han hecho con plenitud durante mucho tiempo, ¿no? Lo que pasa es que son mucho menos visibles. Pero no sé si hay vicios que se mantienen, que parece que no hay remedio, ¿no? Pero yo tengo esperanza de que seamos capaces de corregirlos, ¿no? Siguiente pregunta, por favor. Eliseo Ocampo, de Corporación Celaya Comunicaciones, México. Quisiera hacerle dos preguntas. La primera es, ¿cómo considera usted que afecta la actual crisis que se vive en España, concretamente al mundo de las letras? Y la segunda es preguntarle, ¿qué libro le habría a usted gustado escribir y por qué? Bueno, la situación en esta época en la que el español se ha convertido en una variante del inglés, entre otras cosas gracias a una catástrofe como la del doblaje, ¿no? Podría decir, ahora lo que se dice es la tormenta perfecta, ¿no? Porque todos son traducciones del inglés, ¿no? Pero creo que el problema, es decir, se ha sumado en el mundo del libro, de las letras o de la cultura, se han sumado varios infortunios juntos, ¿no? Uno, primero, la crisis económica general que afecta a todo el mundo, ¿no? El segundo, el tránsito del mundo analógico al digital, ¿no? Que también es muy complicado. El tercero, la piratería. Y el cuarto, el hecho de que los poderes públicos, en vez de defender la cultura y la educación en el sentido más amplio, se dedican a socavarlos con todo su empeño, ¿no? Es decir, yo creo que eso es un problema que no es solo español, que es del mundo hispánico, ¿no? Es decir, tú ves el modo en que en un país como Francia se cuida la educación y la cultura, pero no por razones sentimentales ni por razones de que es bonito y porque nos gusta la literatura, sino porque en un país con un modelo económico fracasado,
que es el modelo económico de la especulación inmobiliaria, en un país que no tiene fuentes de energía propias, prácticamente lo único en lo que somos de verdad competitivos es en la cultura en el sentido más amplio, ¿no? Y eso precisamente es aquello en lo que los poderes públicos con una extraordinaria obcecación más se esfuerzan. Es decir, en vez de ayudar, es decir, se ayuda a la industria del automóvil, pero no se ayuda a la industria del libro. El otro día leía yo unos datos sobre el valor económico de la educación, de la cultura en Francia, por ejemplo, ¿no? En Francia hay 1.200.000 puestos de trabajo directos creados por la cultura. 1.200.000 puestos de trabajo. En la Unión Europea son 8.500.000 puestos de trabajo. Directos, ¿no? Yo no sé cuántos serán en España. Y cuando piense en eso, piense no solo en gente que, digamos que los que somos más visibles en eso somos los menos importantes, ¿no? Piense la cantidad de gente, el impacto económico que tiene el Museo del Prado, el impacto económico que tiene la Catedral de Oviedo, el impacto económico que podría tener un cine de verdad que fuera fuerte y próspero, ¿no? El impacto económico que tienen el mundo de la comunicación o el que tiene la investigación científica, ¿no? Todo eso nuestro país, en vez de promocionarlo, lo intenta socavarlo, no sé por qué, ¿no? Pero a mí me gustaría preguntárselo a estos que mandan, ¿no? Es decir, ¿cuál es vuestra idea del porvenir, ¿no? Pero bueno, en segundo lugar, libros que me habría gustado escribir, muchísimos. Por ejemplo, me habría gustado escribir una novela sobre una ciudad, ya que estamos aquí, es decir, una novela tan íntegramente sobre una ciudad como La Regenta, ¿no? ¿Quién pudiera escribir una novela así? Pero no lo digo por halagar aquí a la gente de aquí, sino porque es el tipo de libro que a uno le da mucha envidia. Me habría gustado escribir, de verdad, me habría gustado escribir El corazón de las tinieblas de Joseph Conrad. No habría tenido ningún problema en escribirlo, ¿no? Si hubiera podido, ¿no? Hay tantos... Yo creo que lo lleva a uno a escribir y a leer el entusiasmo, ¿no? Y cuando te entusiasmas con un libro, dices, ya quisiera yo poder escribir esto, ¿no? Pero son muchos, ¿no? Me habría gustado escribir algo parecido a algunos cuentos de Alice Munro, por ejemplo, ¿no? Tantos, ¿no? Tantas cosas, ¿no? Hola, soy Marifa Antuña del diario El Comercio. Yo quería recordar unos datos que se han hecho públicos recientemente sobre la capacidad de comprensión lectora de los españoles, que como usted sabe está a la cola de la Unión Europea. No sé si voy a hacerle la pregunta del millón preguntándole cómo se puede arreglar esto, y quería hilar esa pregunta con esa situación que vimos en España con el tema de estos momentos con una reforma educativa en ciernes y con protestas en la calle, con huelgas convocadas. Me gustaría, ya sé que son preguntas muy complicadas, que me diera un poco su opinión sobre todo esto que está pasando y cómo se construye una buena educación en materia literaria. Bueno, voy a empezar por el final. Yo creo que una buena educación literaria no es una educación solo que tenga que ver con la literatura, ¿no? Es una educación, es decir, la literatura es una de las diversas tentativas que hacen los seres humanos por explicarse el mundo, ¿no? Entonces, una buena educación literaria tiene que hacerse al mismo tiempo que una buena educación científica o que una buena educación estética, ¿no? O que una buena educación cívica, muy importante, ¿no? En cuanto a los sistemas educativos y todo eso, es decir, en primer lugar, vamos yendo por partes, es evidente que, de acuerdo con cualquier índice internacional que usemos, nuestra situación es desastrosa, ¿no? Es decir, eso es. Entonces, es también evidente que la gente que se dedica a la política ante estas cosas sigue reaccionando con el mismo reflejo estéril, ¿no? Es decir, se publican los datos sobre la educación y entonces esto es como una comedia, como una obra teatral que hemos visto muchas veces y que estamos todos aburridos de verla, ¿no? Primer acto, se publican los datos. Segundo acto, hay
ahí se rasgan las vestiduras y todo eso, y entonces salen, le preguntan a los políticos, porque siempre les preguntan a los políticos, no le preguntan a los profesores, por ejemplo, ¿no? Es decir, los profesores y los maestros se dedican a sufrir las consecuencias de cosas que deciden otros, que deciden presuntos expertos que están en despacho, que deciden psicopedagogos, que deciden comisarios políticos, ¿no? Y entonces empieza el segundo acto de la política, ¿no? Y le preguntan a los políticos. Entonces el político, si es de izquierda o dice que es de izquierda, dice que la culpa la tiene el franquismo. El franquismo terminó, Franco murió, creo recordar, en 1975, ¿no? Y si le preguntan a la derecha dice que la culpa la tienen los socialistas. Y a continuación se hace una ley atolondrada que se sabe que va a durar muy poco y que incluso una parte de los poderes públicos dicen que no la piensan obedecer, ¿no? El resultado es que eso es la garantía de que la catástrofe, es decir, nadie parece tener el menor interés serio en decir, esto no puede ser así. ¿Y qué es lo que puede hacerse? En primer lugar, es un problema fundamental, es uno de los problemas fundamentales en los que todo el mundo tiene que intentar ponerse de acuerdo en lo básico. ¿Cómo se aprende a hacer eso? Preguntando a la gente que se dedica a ese trabajo, a la gente que está en la aula, que lleva toda la vida en las aulas, y fijándose en cómo se hace en otros países en los cuales funciona mejor. Hay que ser un poco más pragmático. Es decir, en vez de llenar la escuela de ideología o de pelearnos, pues yo no me creo, además, muchas veces la indignación no me la creo tampoco, ¿no? Es decir, la cuestión no está... entonces se llega siempre a debates completamente estériles, ¿no? Llega un señor con ganas como de echar leña al fuego, ¿no? Y dice, hay que españolizar a los niños de no sé dónde. Llega otro, hay que tal. Y es que la educación no está ni para españolizar, ni para talanizar, ni para asturizar, ni para nada. La educación está para que la gente desarrolle sus mejores capacidades y para que además las desarrolle en condiciones de justicia. Quiero decir, en condiciones de igualdad, que se puedan desarrollar las mejores capacidades, sea cual sea el origen y sea cual sean las capacidades. Hay países en los que eso se hace mucho mejor que en el nuestro y hay evidencias de eso. Entonces vamos a fijarnos, en vez de soltar el rollito ideológico, vamos a fijarnos cómo se ha hecho en otros sitios. Vamos a preguntarle a los que saben de eso, insisto, los que saben de eso no son los psicopedagogos, los que saben de eso son las personas que se pasan el día en un aula y que además se lo pasan en condiciones ahora cada vez peores, porque cada vez las aulas en la enseñanza pública están más llenas de gente y cada vez los profesores y los maestros son tratados más como sospechosos de algo y cada vez tienen que dedicar más tiempo, en vez de enseñar, a rellenar informes y papeles y palabrería, ¿no? Eso es una cosa de una urgencia, porque de eso depende todo. No podemos tener otro modelo productivo, no podemos tener un modelo productivo distinto si no tenemos una educación distinta y sólida. No podemos tener, es decir, todo lo que digamos sobre la literatura son vaguedades y tonterías si no tenemos un modelo sólido escolar que haga que se fomente el amor por la lectura o el amor por el conocimiento en general. Entonces, eso es la cuestión fundamental y esa es una cuestión fundamental en la que hay que ponerse de acuerdo para mucho tiempo, porque los sistemas educativos serios tardan mucho tiempo en dar resultados. Y es una vergüenza que siempre estemos con la misma función teatral, que a esta altura es ya un esperpento, ¿no? Más preguntas, por favor. Mar Rodríguez, de Periodismo Asturiano. Yo quería preguntarle acerca de la concentración protesta que hay convocada para el viernes a la entrada de la ceremonia de entrega. Y quería saber su opinión sobre algunas de las críticas que hacen las asociaciones que convocan, como el hecho de que detrás de una fundación como esta, que entrega premios a la concordia o a la cooperación, haya patrones como algunas entidades financieras relacionadas con desahucios o con estafas de deuda subordinada. Muchas gracias.
No estoy informado sobre quiénes son los patronos, y entonces es una cuestión muy delicada que me gustaría informarme bien antes de tener una opinión. Hola, Ceferino Montañés, de Televisión Española. 3 preguntas muy concretas. ¿A dónde va la novela? ¿Agota sus recursos? ¿Qué papel debe jugar hoy el intelectual en un modelo de crisis? ¿Y para qué sirve la literatura? Pues eso me puedo pasar el resto de mi vida. La novela es lo que tiene la característica principal de la novela desde su origen es que es un género completamente mestizo y mezclado y yo diría muy poco puro, ¿no? Es decir, la novela empezó siendo aquello que no eran otros géneros, ¿no? La novela empezó siendo aquello que no era la épica, ni era la tragedia, ni era el teatro. La novela es Don Quijote, que no se llama, en ningún momento del Quijote se dice la palabra novela, ¿no? Entonces, la novela, decía Baroja extraordinariamente, que es un saco en el que cabe todo. Y como es tan mutante la novela, y ha cambiado tanto y cambia tanto a lo largo del tiempo, yo lo que sé es que va a seguir cambiando así. De vez en cuando hay congresos en los que se reúnen los escritores y teóricos y hablan de la muerte de la novela, ¿no? Entonces la novela, dicen que ya la novela ha muerto, que está a punto de morir. El diagnóstico siempre es variable, ¿no? De una gravedad variable. Ha muerto ya, está a punto de morir, solo quedan tal. El caso es que la gente misteriosamente sigue escribiendo novelas y sigue leyéndolas desde hace mucho tiempo, ¿no? Cuando la época en que la novela en que se dictaminaba que ya la novela estaba acabada, en la época del Nouveau Roman en Francia y todo eso, ¿no? Como los escritores en América Latina no se habían enterado de que había muerto la novela, estaban escribiendo novelas prodigiosas, ¿no? Y que a nosotros nos alimentaron después. Así que, ¿y de dónde va la novela? Yo no lo sé. Si yo no sé ni dónde va la mía, quiero decir que cuando termino una novela, empiezo otra, yo no sé hacia dónde voy, no sé qué voy a hacer, ¿no? Entonces, lo que sé es que es un género abarcador, generoso, que copia todo, que se apodera de todo, que lo abarca todo y que de un modo u otro acaba satisfaciendo ese impulso humano de dar cuenta del mundo real, ¿no? Y de dar cuenta de una manera inmediata y muy poco noble o muy poco pura, ¿no? En el sentido de que eso, como he dicho, mezcla muchas cosas, ¿no? Así que yo no soy ni... creo que igual que se escriben novelas muy distintas, se van a seguir escribiendo novelas muy distintas. Y el porvenir te puede dar grandes sorpresas, porque muchas novelas que eran consideradas o literatura menor o literatura inferior, de pronto pasa el tiempo y resulta que eran literatura mayor, ¿no? Y viceversa. Así que eso por una parte. Y luego, ¿cuál era después que venía? El momento de crisis, el papel y en una sociedad democrática es que es muy distinto. Una sociedad democrática a una sociedad totalitaria. En las sociedades totalitarias, realmente a mí me hace mucha gracia cuando en una sociedad democrática se dice que un escritor tiene mucha valentía, ¿no? No, donde hay que tener valentía es una sociedad totalitaria. Porque valentía es que haciendo lo que tú haces corras el peligro de que la policía vaya a tu casa y te encierre. O valentía es, o era hasta hace muy poco, en el País Vasco decir a estar abiertamente contra el terrorismo y te podían pegar un tiro. Eso es valentía. Todo lo demás no es valentía. Todo lo demás es vida democrática normal. Afortunadamente es lo que nosotros tenemos, ¿no? Y entonces ahí yo creo que el papel es el mismo que tiene cualquier ciudadano. Cualquier ciudadano tiene una responsabilidad, que es hacerse cargo en su ámbito, en el ámbito de sus posibilidades,
de contribuir a la comunidad con lo mejor que pueda, ¿no? Y un escritor puede o puede no contribuir, también. Es decir, que también la ciudadanía te permite el derecho a retirarte y a esconderte y a no querer saber nada del mundo, y eso es legítimo. Pero lo normal es que un ciudadano quiera participar o quiera contribuir al bien común, ¿no? Y el escritor lo que tiene es eso, su trabajo, ¿no? No es un papel específico. No hay tiempo para más preguntas. Muchas gracias a todos. La siguiente rueda de prensa será a las 11:45 con el presidente de la ONCE. Gracias.